No sé si tú sabes que Mickey Mouse ahora es tuyo, pues ¿qué quieres con él? Pues no todos los Mickey Mouse, obviamente, porque Mickey Mouse tiene varios diseños. Pero el diseño de 1928, que es este de Steamboat Willie, sin guantes y sin lo blanco de los ojos, y sin, bueno, siendo una forma primitiva de Mickey Mouse, y la otra película que al mismo tiempo salió, que es donde aparece Minnie, la compañera, la eterna novia de Mickey Mouse, que fue Plain Crazy, se convirtió en dominio público el 1 de enero de 2024. Mira, originalmente el copyright era para una empresa de 75 años o 50 años después de la muerte del autor. Estoy hablando de Estados Unidos concretamente. Las legislaciones son distintas, creo que en México son 90 años. Mis herederos van a seguir cobrando mis inexistentes derechos de autor durante 90 años después de mi muerte y luego se convertirá en dominio público. Después de los 75 años de 1928, cuando se iba a volverse dominio público Mickey Mouse, pues Disney lanzó toda su batería de abogados y de cabilderos para que se extendieran los derechos de autor y lograron que se extendieran hasta 95 años. ¿Sí? Cuando iban a ser los 75, se extendió otros 20. Y ahora han estado peleando para que se extendiera otros 20 años. Pero hasta los legisladores y los jueces y el sistema judicial dijeron no. A los 95 años es el límite de pasar al dominio público. Esto es muy importante, porque el otro día hablábamos del derecho que tenemos los escritores, los autores en general, a vivir dignamente de nuestro trabajo a través de los derechos de reproducción y los derechos de autoría. Yo no tengo otra cosa, yo no vendo productos, yo no tengo cosas así, te vendo auriculares, no los tengo, no produzco auriculares, produzco ideas. Vendo libros, vendo vídeos, vendo lo que dicen los vídeos. Pues tampoco esto es así como tú dirás, mi arrolladora guapuda va a ser que me vean, ¿no? Es por lo que digo, yo soy alguien que lo único que tiene en el mercado son ideas. ¿Tengo derecho a vivir en mis ideas? Pues los del todo gratis dicen que no. Yo digo que sí. Y el copyright, las leyes de copyright precisamente me hacen un enorme favor, me dan la exclusividad de la explotación comercial de mis ideas durante un tiempo determinado. Como decía, 40, 90 años después de la muerte del autor. Y luego se pasa al dominio público. Yo creo que los libertarados, como mi ley, estarán en contra de que pase nada al dominio público, todo debe ser siempre propiedad privada. Pero aquí hay un fenómeno muy curioso, porque a Disney finalmente le ha pasado lo que Disney ha estado haciendo durante muchísimo tiempo. ¿Qué es? Disney se hizo aprovechando obras que eran del dominio público. Obras que ya no pagaban derechos de autor, con lo cual Disney se ahorraba el pago de derechos de autor. Listarraco, ¿cómo se llamaba? No, ¿cómo se llama Disney? Bueno, señor Disney. Walt Disney. Listísimo. Empezó a buscar los cuentos de los Perrault y de los Grimm y de Carlo Coccioli y de otros, a ver cuáles ya no tenían derechos de autor. Eran del dominio público. Y entonces se los apropió, los reescribió e hizo La Bella Durmiente, Blancanieves, Frozen, La Bella y la Bestia, Pinocho, Cenicienta. Todos ellos cuentos, historias que estaban en el dominio público y de los cuales se apodera en parte Disney, porque por ejemplo cada personaje, como el dibujo de Cenicienta o de Blancanieves o de Pinocho, ese sí está sujeto a derechos de autor. Y si tú usas el personaje de Pinocho dibujado igual que el Pinocho de Walt Disney, pues vienen las órdenes de abogados de Disney y te exprimen como un trapo, ¿no? Tienes que dar todo. Entonces, Disney se dedicó a aprovechar el dominio público, tú sabes, ¿no? Entonces,
estos que están a favor de la propiedad privada, de lo mío, pero no de los demás. Entonces aprovechó los materiales de dominio público para crear el imperio de Disney. El rey de la selva, el rey león, el libro de la selva, todo eso son cosas que tienen autores. El libro de la selva es de Rudyard Kipling, pero los herederos de Rudyard Kipling ya no le cobraron a Disney por los derechos del libro de la selva. Entonces, finalmente, justicia divina, finalmente, ahora las cosas de Disney empiezan a pasar al dominio público. ¿Y por qué es importante el dominio público? Porque la producción intelectual de la humanidad debe ser propiedad común. Y debe poder ser disfrutada por todos de acuerdo al artículo 27 de la ley, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que todos los seres humanos tienen derecho a participar de los beneficios del arte y de las ciencias. Simple y sencillamente que a los autores, como a los que inventan cosas, se les da un monopolio temporal para animarlos a que sigan inventando cosas. Oiga, mire, yo inventé esto, perfecto, es de todos nosotros, tú ahora ponte a trabajar de jardinero, porque tu invento no lo puedes cobrar tú. O no lo puedes cobrar solo tú, cualquiera lo puede cobrar. Oiga, no, es que mires que yo estudié, me apliqué, hice muchos prototipos, gasté mi dinero, quemé las pestañas haciendo esto y finalmente ya lo tengo. El invento, pues hombre, quisiera yo poderlo vender, recuperar y ganar legítimamente ingresos por mi trabajo intelectual. Entonces las patentes de individuos, no de empresas, y los derechos de autor de individuos, no de empresas, tienen ese objetivo, el estimular a la gente. Y yo voy a escribir libros, por lo menos voy a poder cobrar los derechos de autor, pues una miseria. O hago vídeos, pero por lo menos voy a poder cobrar algo aquí. Bueno. Entonces, yo creo que el dominio público es importantísimo, creo que del mismo modo es importantísimo el monopolio temporal de las patentes y los derechos de autor de las obras artísticas, y me encantaría saber qué dicen los libertarados de esto, ¿no? Porque seguramente algunos estarán llorando, porque ahora tú eres dueño de Mickey Mouse. Y una cosa muy importante respecto aquí de este personaje Steamboat Willie. Cuando Winnie the Pooh se volvió propiedad pública, se volvió del dominio público, lo primero que hicieron fue una película de horror malísima, que era Winnie the Pooh, Sangre y Miel. Y ya hay 2 películas de horror anunciadas con el personaje de Mickey Mouse de Steamboat Willie. Porque hay gente que depreda todo y bueno, pues que les cunda, que se diviertan. Pero independientemente de eso, creo que es bueno, tanto que existe el copyright, aunque el copyright y las patentes corporativas no me gustan. Hay gente que hace inventos maravillosos cuando está trabajando para una empresa y la patente es de la empresa, y esa persona puede acabar muerta de hambre, porque es la empresa la que cobra, es la empresa la que se beneficia de la patente, y ahí yo tengo mis problemas con las patentes y los derechos de autor corporativos. Pero en fin, esa es la historia. Usted ahora puede hacer lo que a usted se le dé la gana con Mickey Mouse y no pasa nada.